En agosto de 1914, al estallar la Gran Guerra, el Perú decretó su estado de neutralidad. Al mismo tiempo, los políticos peruanos empezaron a debatir la postura que debería asumir el gobierno. Recién en febrero de 1917 ocurrió un hecho trascendental para definir la actitud peruana. El 4 de febrero de 1917 fue hundida la barca peruana Lorton en aguas territoriales de España, cerca al puerto de Swansea. Los alemanes fueron los autores de este atropello. Sin embargo, hay que reconocer que permitieron a la tripulación abandonar la embarcación a tiempo, de manera que no hubo desgracias personales que lamentar. La Lorton trasladaba salitre hacia España, pero los alemanes pensaron que lo hacía hacia Francia, potencia enemiga suya. El Perú necesita crecer económicamente y su crecimiento económico se basa en el comercio de exportación. Por lo tanto, el interés es la vía marítima. Esta barca Lorton está llevando productos peruanos hacia una Europa en guerra, pero en una zona neutral, España. Y este barco es hundido por un sumergible alemán. Alemania había escalado, había dado un decreto de guerra irrestricta. O sea, todo lo que se acerque a las costas de los países beligerantes será hundido. A principios de 1917, poco antes del hundimiento de la Lorton, los alemanes habían anunciado que sus buques y submarinos hundirían todos los barcos de países neutrales que transportasen abastecimientos a Francia e Inglaterra. El gobierno peruano levantó su voz de protesta, ya que el cargamento de la Lorton tenía como destino España, país neutral. Nuestro embajador en los imperios centrales, Alexander von der Heyden, le entregó un ultimátum, que es algo muy importante para nosotros, ¿eh? Un ultimátum: en 8 días satisfacen nuestro reclamo o el Perú se enfrenta a ustedes. Es un acto de dignidad para un país que siempre ha sido pequeño, el Perú. Algo muy importante que los peruanos nunca debemos olvidar: dignidad. Ante la negativa del gobierno alemán de pagar una indemnización por la barca peruana hundida, desagraviar a la bandera peruana y castigar a los marinos que cometieron el atentado, el Congreso peruano aprobó la ruptura de relaciones diplomáticas con el Imperio alemán. Era el 6 de octubre de 1917. En esta decisión destacó la labor del canciller peruano Francisco Tudela, quien se mostró más enérgico que su antecesor, Enrique de la Riva Agüero. A principios de 1917, como parte del cerco que Alemania establece alrededor de Gran Bretaña, se hunde un conjunto de barcos de manera sistemática sin respetar las banderas extranjeras. Entre ellas se encontraba un buque de nombre Lorton que, aunque tenía bandera panameña, pertenecía al Perú. Eso motivó a la renuncia del entonces ministro de Guerra, del pedido Riva Agüero, porque defendía esta postura germanófila, ¿no? Entonces el gobierno del Perú se vio obligado a declarar la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y sus aliados. Hay una política que no cambia, que es la idea de que Alemania le dé al Perú satisfacciones que le permitan dos cosas, ¿no? Uno, dejar bien lo que pasó con la Lorton, y dos, seguridad de su comercio. Por lo tanto, el cambio de cancilleres no afectó en absoluto. Simplemente fue por los problemas que habían dentro del poder legislativo. Los partidos políticos en disputa por cuotas de poder hacen esto. Pero la política internacional no se afectó en lo más mínimo.
Muchos meses después del hundimiento de la Lorton, el Perú, que hasta entonces había permanecido neutral en la guerra, rompió relaciones con el Imperio alemán. Esta decisión fue ampliamente debatida en el Congreso peruano y como resultado de ella se capturaron y expropiaron 10 naves alemanas que estaban apostadas tanto en el Callao como en otros puertos peruanos. No se llegó al extremo del contexto de la Segunda Guerra Mundial cuando el Perú le declaró la guerra a Alemania, ¿no? Y ahí quedó el famoso incidente Lorton. En el frente occidental europeo, la lucha era encarnizada, sobre todo en las trincheras. Por aire, mar y tierra, los combates dejaban una secuela de muerte y desolación. En territorio francés ocurrían batallas gigantescas, como la de Marne, librada en septiembre de 1914, y la de Verdún y la del Somme en 1916. Igual de disputada era la contienda en las colonias africanas y asiáticas de los países europeos enfrentados. El 6 de abril de 1917, la balanza se inclinó ligeramente a favor de Francia y Gran Bretaña, cuando Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. De esta forma, el poderío industrial y militar norteamericano se puso al servicio de los aliados. En el Perú, desde el ingreso de Estados Unidos a la guerra, existe una tendencia pro-estadounidense. Esta inclinación se iría imponiendo paulatinamente sobre la idea de aquellos que defendían la neutralidad del país. En 1917, el presidente de los Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, sostuvo ante el Congreso de su país las razones por las que Estados Unidos participaba en la guerra. Él habló principalmente de los principios de justicia internacional y de igualdad entre países, más allá de que fueran grandes o pequeños, poderosos o débiles. El presidente José Pardo, en su mensaje al Congreso el 28 de julio de 1917, manifestó la adhesión del Perú a la doctrina Wilson y debido a su simpatía por el pueblo norteamericano, decretó feriado el 4 de julio de 1918. Siempre ha habido la idea de que Estados Unidos nos llevó de la nariz a la guerra, pero primero que nada hay una comunión de interés. Estados Unidos plantea los mares libres, el Perú también plantea lo mismo. En segundo lugar, Estados Unidos ha venido siendo afectado constantemente con el hundimiento de mercantes o el asesinato de sus pasajeros en otros buques. Entonces nosotros primero escalamos en la idea de exigir respeto o romper relaciones con Alemania. Tras sufrir graves derrotas a manos de los ejércitos alemanes en las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos en 1914, los rusos se concentraron en su propia realidad. En octubre de 1917 había estallado la Revolución Rusa, movimiento político, económico y social que derribó al absolutismo y despotismo de los zares. Rusia se retiró de la Gran Guerra y el partido bolchevique, dirigido por Lenin, asumió el poder formando la Unión Soviética. Los ecos de aquella revolución, que buscaba remediar la pobre situación de los campesinos y obreros rusos, no tardarían en llegar al Perú. Y
Mientras tenía lugar la Gran Guerra en Europa, en el Perú el gobierno de Pardo afrontaba huelgas de obreros, protestas estudiantiles y la influencia de la ideología y las ideas socialistas nacidas durante la Revolución Rusa en 1917. Estas ideas fueron especialmente bien acogidas en el movimiento obrero peruano, donde cada vez cobraba más fuerza la figura de un líder, José Carlos Mariátegui. En este periodo, Mariátegui es un joven periodista que se ha iniciado en el diario La Prensa, pero que trabaja ahora en el diario El Tiempo, ¿no? Y no solamente va a leer con mucho entusiasmo los acontecimientos, sobre todo él va a defender el bando francés y luego se va a entusiasmar mucho más con la Revolución Rusa, ¿no? Como justamente él es de los pocos que perciben las consecuencias que tiene el movimiento social de estos acontecimientos, ya que junto con César Falcón y sus compañeros del diario La Razón, ellos apoyarán justamente las protestas obreras de ese año. El socialismo de Mariátegui nace justamente bajo la influencia de los 14 puntos de Wilson, de la revista Europa de Araquistán, como él mismo narra en una reseña autobiográfica, y se consolida en Europa, ¿no? Justamente como parte de esta situación, Mariátegui y un conjunto de periodistas del diario El Tiempo fueron acusados justamente de ser pro-bolcheviques, ¿no? Por eso el alcalde de Lima, de apellido Miro Quesada, acuñó un término que se puso de moda, bolcheviquis. Frente a ellos, Mariátegui respondió, sí, bolcheviquis, pero más peruanos todavía. Y hay muchos líderes históricos como Mariátegui, como Aya de la Torre, que están vinculados a estos movimientos no solamente estudiantiles, sino de obreros. Cuando los obreros salen a la calle, los estudiantes universitarios los acompañan. Aquí en el Perú se dio una alianza bastante particular entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil.